Aceleran paso de aspirantes a la Corte. A 5 días de la elección más inusual en la historia del país, los aspirantes a jueces, magistrados y ministros han entrado en la recta final. Propaganda a todo vapor, denuncias por violencia política, perfiles dudosos y hasta acusaciones de vínculos con el narcotráfico se han escuchado durante este accidentado proceso que pretendió ser boicoteado desde su inicio. En un clima cada vez más polarizado, el proceso para renovar 881 cargos en el Poder Judicial se ha convertido en una batalla, no solo por el poder, sino también por la legitimidad. La elección impulsada por la llamada Cuarta Transformación promete democratizar el acceso a los órganos de dirección judicial, por llamarlos así. La Corte, magistraturas y juzgados son los lugares donde se analiza la impartición de justicia del país, pero a medida que se acerca el 1 de junio, se multiplican las acusaciones de un lado y otro. Entendiéndose los bandos entre quienes impulsaron la medida con su voto por la 4T y quienes se oponen, y que durante los últimos días han arreciado con sus campañas a no votar. Fíjense, como si de exámenes escolares se tratara, simpatizantes de partidos como Morena o Movimiento Ciudadano circulan en redes sociales listas de nombres, los llamados acordeones. Sí, acordeones de candidatos que facilitan el voto en bloque, pero sin el análisis de los méritos y trayectorias. A la par, crecen las denuncias por irregularidades por parte de los partidos opositores al gobierno, no obstante que también se observan algunas candidaturas afines a partidos como, obviamente, Acción Nacional y el PRI. Paradójicamente, mientras crecen las críticas y los cuestionamientos, también hay un respaldo significativo de la ciudadanía a la necesidad de transformar el Poder Judicial. Ahí les va. De acuerdo con una encuesta publicada en el periódico El Financiero, 59% de los mexicanos considera que esta reforma fortalece la democracia. Por otro lado, 35% opinan todo lo contrario. Además, un 50% cree que tras la reforma se presenta una oportunidad real de romper con prácticas cerradas y poco transparentes que históricamente han caracterizado al sistema judicial del país. Otra que presentó ayer la presidenta del periódico El País presentó cifras semejantes en cuanto al conocimiento del proceso. La Asociación Civil Defensores ha documentado al menos 18 candidaturas consideradas de alto riesgo, algunas por antecedentes penales, otras por vínculos con el crimen organizado, participación en sectas político-religiosas o falta de experiencia profesional mínima. Un ejemplo es Leopoldo Chávez, aspirante a juez federal en Durango, quien pasó casi 6 años en prisión, fíjense nada más, allá en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. En un video, Chávez reconoce su pasado y afirma haber pagado su deuda con la justicia. Nunca me he presentado como el candidato perfecto, dice. ¿Pero eso basta para juzgarlo apto para impartir justicia? Les pregunto. La pregunta es bastante interesante. Por otro lado, en Jalisco, Francisco Hernández busca convertirse en magistrado penal pese a haber sido destituido por el Consejo de la Judicatura Federal por denuncias de abuso sexual y corrupción. Él lo llama de difamación y pide que sea el pueblo quien lo juzgue. Bueno. En Nuevo León, Fernando Escamilla, experto en derecho de extradición, reconoce haber asesorado legalmente a integrantes del cártel de los Zetas, lo cual asegura que no compromete su honorabilidad. Bueno. Defender criminales no te hace criminal, sostiene Fernando Escamilla. Por otro lado, Silvia Delgado, aspirante a jueza penal en Chihuahua, fue abogada de Joaquín El Chapo Guzmán. Su argumento: no soy corrupta, hice mi trabajo. La pregunta es si representar al campo más conocido del país, más reconocido del país, no implica al menos una alerta ética en un proceso donde la independencia del Poder Judicial está en juego.
Por su parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha resuelto en estos días medidas cautelares contra diversas campañas judiciales por uso indebido de redes sociales, financiamiento externo o violencia política de género, por lo que ordenó a Meta el retiro de publicaciones pautadas en Facebook por simpatizantes de una candidata a ministra de la Suprema Corte, lo que vulnera el principio de equidad en la contienda. En otros casos, expresiones en redes fueron clasificadas como violencia política contra mujeres en razón de género. En este contexto, vean nada más, la herramienta oficial, Conóceles, ha sido también cuestionada por estar incompleta o desactualizada, porque la carga de la transparencia quedó en manos de los propios candidatos. En medio de todo esto, la ciudadanía se enfrenta a una elección crucial a 5 días del 1 de junio. La disyuntiva no es menor. Abstenerse puede parecer una forma de no convalidar un sistema, pero también puede ser la vía libre para que los peores perfiles se cuelen por la puerta grande. Participar con crítica y conciencia parece ser la única herramienta ciudadana real, porque aunque el formato de elección pueda ser polémico, el fondo importa más. ¿Quiénes dictarán justicia en los próximos años en México? Ese es el fondo. Y sí, todo el tiempo hemos dicho que queremos ser una ciudadanía más participativa, que queremos más democracia. Pues bueno, la ciudadanía más participativa y la democracia pues conlleva más responsabilidad, y esa responsabilidad pues nos lleva a investigar, a leer, pues a hacer ese tipo de ciudadanos más informados, ¿no? Porque yo de pronto escucho gente que dice, no, es que es un caos y cómo voy a saber. Pues bueno, eso es la democracia, eso es ser ciudadano participativo, ponerse a investigar, ¿sí? Y yo, para no extenderme, yo nada más quiero decir que sí ha habido muchas acusaciones, y ahorita que me toca mi participación, pues voy a mencionar una, si no es que antes la mencionan ustedes dos, de la cual una candidata para ministra, pues la verdad es que pues está utilizando pues una herramienta que no debería utilizar. Bueno, ahí está este asunto. Estamos a la vuelta de la esquina ya prácticamente de esta primera elección judicial que vamos a vivir en México, y cualquier ejercicio democrático es bienvenido. Sabíamos desde un principio que al ser una elección inédita, extraordinaria, pues habrá algunos tropiezos en el camino, que habrá muchas cosas por mejorar para el segundo ejercicio democrático, o sea, para el Poder Judicial, que será dentro de 2 años, en 2027. Pero para este primer ejercicio democrático en el Poder Judicial, pues sabíamos que iba a haber algunos obstáculos, algunas incluso imprecisiones, fallas en el camino de este mismo proceso, pero siempre, insisto, será mucho mejor llevarlo a cabo de la mejor manera posible a no tener este tipo de ejercicios democráticos. Eso por una parte. Por la otra, pues sí, está esta situación de que están haciendo mucho ruido las famosas listas o acordeones que están promoviendo diversos sectores, algunos partidos políticos, algunos gobernantes incluso, para que la gente, para tratar de incidir en el voto de la gente. Y en ese sentido, pues ayer la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, salió a decir que de ninguna manera va a haber fraude en esta elección. Guadalupe Tadei reprochó que algunos actores políticos estén acusando de fraude a esta elección judicial, a esta primera elección judicial en el país. Y cito a Guadalupe Tadei: no hay ninguna, ni una sola de las acciones que el INE esté haciendo que impliquen o que inciten o que lleven a valorar que ha sido un fraude esta elección. Imposible que eso suceda. Todas las campañas tenemos este tipo de manifestaciones o de intentos incorrectos de incidir en el voto. Eso siempre lo ha resuelto el INE y salimos con cuentas correctas y exitosas cada proceso electoral, y este no será la excepción, dice Guadalupe Tadei, y agrega: boicot, sí, sí hay medidas que se deben tomar porque hay avisos de manifestaciones, de concentraciones para evitar la votación el 1 de junio. Y a eso le podemos llamar boicot, sí, estamos tomando medidas para ello. Este tema está puesto en las mesas de seguridad de los estados y seguramente se activarán protocolos y operativos que permitan que la gente fluya correctamente a emitir su voto. Y de nueva cuenta digo, sobre fraude, me parece increíble que se esté hablando de fraude
porque circulan estas listas, manifestó Guadalupe Tadei. Pues ahí está el INE, en este caso la presidenta Guadalupe Tadei, defendiendo el proceso electoral y descartando cualquier posibilidad de fraude, porque vaya que se está hablando mucho de este asunto de las listas y los famosos acordes. El discurso también del fraude como una manera o parte más bien del propio discurso del sabotaje, ¿no? Es decir, ¿para qué vas a votar si ya está todo decidido, si hay fraude, etcétera? Es parte también del propio discurso para desincentivar la participación ciudadana en este asunto. Entonces, sí, tendríamos que señalar, y totalmente de acuerdo, como bien lo comentaste, estimado Sergio, pues es un ejercicio inédito del que advertimos desde hace mucho tiempo que vendrían muchos problemas, cosas que en su momento no vimos que pudieran ocurrir y que se iban a presentar y que se presentaron, se están presentando en estos momentos. Pero punto número uno, en efecto, se trata ni más ni menos que un intento claro por sustituir a los personajes que hoy detentan el control de este poder judicial y que tanto le han quedado a deber al país. Personajes muchas veces vinculados a los poderes fácticos, además familiares entre ellos, es decir, con un alto grado de nepotismo en el propio poder judicial y un alto grado de opacidad y también de impunidad, que no se nos puede olvidar. ¿Por qué fue necesaria una reforma al poder judicial? Pues porque es un poder judicial inoperante, un poder judicial cooptado por los poderes fácticos de este país, un poder judicial que no trató nunca con equidad, con igualdad a las personas en un caso de justicia. Siempre pesó más aquel que tenía los contactos, que tenía los recursos, que el que no tenía prácticamente nada. Entonces, de entrada, bienvenida esta sacudida al Poder Judicial. Qué bueno que algunos de los que hoy están en el Poder Judicial ya no podrán seguir ahí, porque estaban haciendo mucho, mucho daño. Qué bueno por un lado. Y también habría que recordar, siempre se quiso vender, justificar que nos creyéramos, que nosotros mismos asumiéramos que el Poder Judicial era impoluto y que no se podía hacer nada, diciendo que es que los que llegaban ahí eran altos estudiantes o que habían obtenido muy buenas calificaciones y que tenían una carrera judicial. La verdad es de que no, nos hemos encontrado con unos perfiles bastante mediocres, que son los que hoy están detentando ahí el propio Poder Judicial. Entonces, qué bueno que también viene esta renovación. Y tendríamos tal vez que reconocer algo muy importante. Es probable que lleguen hoy perfiles a ocupar incluso el cargo de ministro o ministra que de otra manera no hubieran podido tener oportunidad alguna y que pudiéramos considerar como brillantes abogados, estudiosos del derecho y también honestos y comprometidos con la justicia, con la equidad. Hoy esos perfiles tienen la oportunidad de llegar precisamente por el voto popular. Ahora bien, dicho eso, claro, pues ahí hay algunos de los pendientes que tendrán que irse resolviendo en próximos procesos electorales. Esto del intervencionismo de partidos políticos, que sí está, de todos los partidos políticos, tratando de que queden sus candidatos, de imponer precisamente las personas afines a ellos, pues eso es algo que está y se tendrán que generar mecanismos para inhibir la participación de los partidos políticos en estos procesos. Y pues sí, el que haya esto se ha calificado de acordeones, bueno, pues sí está mal cuando son elaborados por una institución política, por un grupo político y que mandan a un grupo de gente a votar, a replicar nada más esa lista en sus respectivas boletas, sin un ánimo realmente de revisar los perfiles, de ver las propuestas, etcétera. Pues sí, eso es acarreo político llano, pero la verdad es que alguien lleve a la casilla de votación una lista, pues yo la verdad no lo veo mal. Yo mismo pudiera hacer uso de ello, precisamente porque son tantos los cargos que pues uno necesita, para no perder mucho tiempo, pues no estar ahí revisando letra por letra. Uno puede ya llevar su lista y empezar a tachar los que uno le considere. Entonces, diría que es lo más recomendable, llevar esa lista. Pues sí, para no pasar tanto tiempo ahí o llegar a algún nivel de confusión. Es una manera incluso hasta para ayudarte. Entonces, sí, claro que ya sabemos que dentro de esto pues hay quienes se están metiendo, partidos políticos, tratando de promover un voto ilegítimo, porque sería así, mediante ese acarreo, pero es algo que se tendrá que estar revisando
habrá que pensar qué medidas se pueden implantar para reducir ese tipo de acciones, pero bueno, pues es parte de lo que hoy estaremos viviendo ya en una jornada histórica, que se estará viviendo histórica. ¿Por qué? Pues porque por primera vez en mucho tiempo México estará eligiendo al Poder Judicial, a uno de sus 3 poderes de la Unión. Ya había elecciones para Poder Judicial en la época de la Primera República, y luego de la República Restaurada, es decir, en el siglo XIX, pero no así como ahora ya va a ocurrir, que donde prácticamente todos los cargos del Poder Judicial terminarán siendo objeto de elección popular. Pues bueno, digo, esta elección pues se va a llevar a cabo, les guste o no a muchos, ¿no? O sea, ya estamos a 5 días de que eso ocurra. Como dice mi querido Sósimo, eso es una sacudida, sí, es una sacudida, pero también con esta sacudida vienen otras cosas, ¿no? Mucho aprendizaje. Va a ser una elección así pulcra, que no va a haber ningún detalle. Pues no, claro que no. Lo estamos viendo desde antes de la elección. Pues. Digo, y el que se sienta ofendido de que, ay, ¿por qué dices que hay detalles o hay cosas ahí en la elección? Está mal, no lo digas, pues se tiene que decir, a ver, ¿cómo corriges un error si no es mencionándolo, pues? O sea, quedándonos callados no corriges nada, absolutamente nada. Ahí estuvo el Poder Judicial por décadas, de todo el mundo callado desde adentro, pues no se corregía nada, ¿no? Pues hasta que ya lo hicimos. Entonces, qué bueno que viene, qué bueno que vamos a ver estos errores, ojalá y se mejoren, aunque con este INE que tenemos lo dudo mucho que se corrija para el 2027, además no lo dudo mucho, no creo que se corrija absolutamente nada, es un organismo que nada más pone trabas y trabas, e incluso también en esta elección judicial hay candidatos cuestionables, de moral, de ética, de profesión cuestionable, pues sí hay, ahí están los reportes. Y quiero señalar uno que sonó mucho ahorita, ¿no? El caso es esta denuncia que hizo Álvaro Delgado a Zulema Mosri. No sé si ustedes están enterados, ¿no? A esta candidata, Zulema Mosri, donde Álvaro Delgado pues dice que ella pues es esposa de este general Rafael Macedo de la Concha, y él menciona pues a Álvaro Delgado y dicen, ¿sabes qué? Y también fue diputada del PRI, y sale la candidata a la Suprema Corte, y esto no es pegarle a la candidata, yo nada más quiero señalarlo porque están utilizando cosas que no deben utilizar, pues. Dice, no me sorprende que no puedes reconocer un acto de violencia tan evidente. Yo le pregunto, ¿usted es periodista? Yo no soy periodista, siempre lo he dicho, no me quiero asumir de periodista. Exponer algo público de que estaba casada y es priista y todo eso, quizá tendrá algún fin. Eso lo podemos ahí por ahí mencionar, ¿no? ¿Con qué fin lo hizo, no? Pero es violencia. Yo pregunto, ¿eso es violencia política en razón de género? Decir que estás casada con fulano, que fuiste diputada del PRI. Y lo que más critico yo del tuit de la candidata Zulema Mosri, dice, en un país gobernado por mujeres, hasta aquí llegaste, Álvaro Delgado. Pues eso para mí me suena a amenaza. Y luego es que eso es una amenaza. A ver, espérense. Yo tengo una madre que amo con el alma y a una hija que daría la vida por ella. Y mis respetos para las mujeres. Pero oye, eso no es violencia, perdón. Pero lo que hizo Álvaro no es violento. Yo no veo violencia ahí. Donde yo sí veo una amenaza es en ella, hacia con él. O sea, hasta aquí llegaste. Imagínense si llega esta persona, y no digo que ustedes sabrán por quién voten, yo no digo que voten o no voten por ella. Imagínense si llega este tipo de personajes a un puesto de tanto poder como en la Suprema Corte de Justicia. Con estas amenazas, hasta aquí llegaste. Y luego todavía el INE, o sea, el INE sin investigar un pepino, se suma a esto y también bajan la publicación y los videos. O sea, ¿ante qué estamos? Yo le pregunto a ustedes dos que son periodistas, o sea, ¿ustedes cómo ven esto, pues, en el gremio? Es un tema complejo, mi Robert. Como dices, si el periodista en este caso hace mención a su, digamos, su situación marital, conyugal, solo para demeritarla, eso sí sería una violencia política en razón de género. Habría que ver todo el contexto y cómo lo dijo el periodista. Y ella pues tendrá también su derecho a decir me está
violentando políticamente en razón de género, y se hará la investigación correspondiente. Lo que sí me parece grave es la amenaza que ella lanza abiertamente diciéndole, hasta aquí llegaste, pues eso sí es violencia abierta y clara contra el periodista. Entonces, como tú dices, Robert, pues, ¿qué se puede esperar de una persona que está aspirando a ser ministra de la Corte y con este tipo de acciones públicas? Pues sí, me parece que le resta muchísimo mérito a esta persona. Y la verdad es de que también tendremos que considerar algo más. Cuando se trata de servidores públicos, el umbral para decir que ya estás metiéndote a mi vida privada es más amplio que el de las personas comunes y corrientes. No es lo mismo precisamente criticar a algunas personas por su trabajo, si son personas que trabajan, que no trabajan en la vida pública, política, a quienes sí lo son. De entrada, esta persona que aspira a ser ministra de la Suprema Corte tendría que saber que está sujeta al escrutinio público de manera mucho más amplia Exacto. que cualquier otra persona. Me refiero que no se dedique precisamente al servicio público. Entonces, las relaciones que tiene ella, ya no digamos incluso de familia, sino incluso las relaciones de amistad que ella puede tener, sí son sujeto del escrutinio público, porque su función precisamente está en ese ámbito. Y yo no me estoy metiendo en las cuestiones ya estrictamente personales, pero sí, por supuesto, que nos interesa saber con quién están casados, casadas, quienes tienen algún tipo de puesto, el que sea, y nadie lo oculta, y todos los políticos lo asumen y lo saben. Claro que si tienen relaciones de carácter, decíamos, ya estrictamente personal, es decir, aquí no se está juzgando ni tampoco, por ejemplo, la preferencia sexual, no se está juzgando el dinero, no se está juzgando absolutamente nada. El asunto es de que su pareja también fue personaje público importante de los partidos políticos en este país. Entonces, no puede decir, no, yo nada más soy sola y no me define nada. No, pues a uno le define su propia trayectoria. Entonces, ellos que quieren aspirar a un puesto público, pues tienen que asumir que los periodistas, las periodistas y la ciudadanía en términos generales van a investigar más y a querer saber más sobre ellos. Y eso está previsto precisamente hasta por la propia ley. Ellos son personas políticamente expuestas y por ese sentido el umbral de la vida privada es, digamos que es más estrecho que el que tienen las demás personas. Entonces, sí. y además, y el otro punto que ya también advertías, estimado Roberto, pues es muy, podríamos decir que cuestionable que alguien que quiera llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que debiera defender en ese sentido, pues desde derechos humanos, únicamente observe el que supuestamente ella está, entre comillas, siendo violentada y no atienda o armonice los demás derechos que ahí están metidos. Uno de ellos, el de la libertad de expresión y el de la libertad de compartir información. Entonces, en ese sentido, sí, para mí, deja también mucho que desear esa posición y que además se enorgullezca de haber consumado un acto de censura y todavía encima amenace, hasta aquí llegaste. A mí me parece eso mucho más ofensivo y más amenazante que el que le hayan dicho que ella es esposa de este personaje y le hayan recordado su pasado como militante de uno de los partidos de derecha de este país. Entonces, en realidad, considero muy desafortunada tanto la posición de esta persona, de esta candidata ministra, como lo que tú también señalaste, estimado Roberto, la posición del INE, ¿no? Que de manera inmediata, a priori, castigamos, y ya después averiguamos, ¿no? Parece que ahora si con el porfiriato, bueno, no lo voy a mencionar porque si no vayan a tener alguna interpretación distinta y mejor no. Nada más parece ser que ahora aquí la consigna es censura, luego virigua. Sí, no, y es que, a ver, sí, es que todos están, es que ¿por qué? Mi esposo, pues es tu esposo, a ver, es tu esposo. Cuando haces tu declaración 3 de 3, viene toda esa información, o lo ocultas, no, es tu esposo. A ver, fuiste diputada del PRI, pues ahí está. De hecho, hasta si te metes con googlearlo, lo sabes, o sea, es público todo eso. Todos están metidos ahí, y la amenaza.
¿Por qué nadie regresa a ver la amenaza directa al periodista, persona, qué sé yo, de una persona que quiere ser su ministra de la Suprema Corte? O sea, no es alguien que, con todo respeto, va a abrir la puerta y cerrar la puerta de Palacio Nacional, que tiene todo mi respeto, todos los trabajos en este país. Estamos hablando de un puesto de poder impresionante. O sea, no es cualquier cosa, ¿sí? No, neta. Y eso, y es lo que queremos cambiar en esta elección del 1 de junio. Pues oye, está llegando más de lo mismo. Personas que censuran, personas que quieren que amenazan, pero amenazan con una ligereza, y todavía el INE se trepa y dice, no, sí, vamos a censurar, vamos a quitar, y tú estás mal. Es que, ¿sabes qué denota? ¿Qué se deja ver? También una actitud prepotente. Se alcanza a notar precisamente esa prepotencia. Y es que podríamos decir, hay quienes pueden no estar de acuerdo, y ella misma hubiera podido generar un buen debate. Oye, me estás a mí calificando, me estás denostando por mi relación que tengo personal de matrimonio con esta persona. No, yo soy auténtica y yo soy yo, y etcétera, ¿no? Lo que sabemos como parte del propio debate, y una defensa también, pues que pudiera generar ella honesta, legítima ante ese asunto. Pero él ya prácticamente echar a andar un instrumento para de manera clara efectuar una censura, pues ¿qué nos podemos esperar entonces sobre ella una vez que pudiera ser ministra de la Corte? ¿Cuántos censurados también más habría? ¿O de qué se trata entonces su propuesta, no? Entonces sí, creo que es totalmente desafortunado y no alcanza a cubrirse en la supuesta violencia de género que dice que vinieron esas declaraciones, en este caso de Álvaro Delgado. Considero que la verdad no alcanza, digamos, eso para justificar la censura que ella sí instrumentó, y que hasta tan fuerte se sintió, tan potente, tan prepotente, que pues hasta le dejó ahí, hasta aquí llegaste, ¿no? Es que en ese sentido yo agradezco que lo haya hecho, que así ya sabemos qué tipo de persona es, y la ciudadanía ya sabe qué tipo, pero qué bueno que se exhibió, y ya vemos por dónde va el asunto, ¿no? Y cómo se puede conducir en caso de llegar a la Suprema Corte. Así que qué bueno que lo hace antes de la elección para que la ciudadanía sepa qué tipo de persona es. Y nada más, ya nos colgamos mucho en el tema, rápidamente comentar, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy otra vez habló de esta elección judicial, que dijo que, le preguntaron, ¿no?, qué esperaba de la jornada. Dijo que una vez más que espera que vayan millones de personas a las urnas, y también hizo referencia a este artículo que publicó el Financial Times, calificando de que va a ser un ejercicio kafkiano la elección del Poder Judicial en México, y la presidenta Claudia Sheinbaum pues ejemplificó que en Estados Unidos hay muchos estados donde se eligen a las personas integrantes de las cortes estatales, y que incluso allá los jueces y juezas sí tienen el respaldo de un partido político, que puede ser el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Dijo que en ese sentido, pues, en México se tomó la decisión de renovar al Poder Judicial mediante el voto popular, tomando en cuenta la historia de este Poder Judicial, como bien mencionaba hace unos minutos Sósimo, pues siempre al servicio del poder económico, sobre todo. Pues ahí está la postura que tomó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues sí. Pues qué bueno que se dieron estas candidaturas, porque están sacando lo mejor y lo peor de cada persona. Y ahora sí hablamos de persona, porque aquí no me salgan de que, ay, no lo dije yo, lo dije en calidad de candidata. No, eres una persona, y desde ahí están saliendo tus palabras. O sea, no empiecen con cosas, ¿no? O sea, qué bueno, ¿no? De alguna forma, qué bueno. Desafortunadamente, no pudimos escuchar a todos. Hubiera sido genial, pero es que sí son muchos, honestamente. Pero bueno, pues ahí están los que se alcanzaron a exhibir.